Hola, buenas, ¿cómo están? Primero que todo, agradecer por esta invitación en esta jornada de educación ambiental. Mi nombre es Tomás González, soy habitante del Cajón del Maipo, región metropolitana, Chile. Soy ingeniero en recursos naturales renovables y también tengo un máster en espacios naturales protegidos en el año 2017. Bueno, participo en varias organizaciones y en varias redes de protección del agua, de áreas protegidas, de conciencia, de organizaciones que quieren aumentar la conciencia del cuidado del medio ambiente. Y participo en esta fundación, Fundación Pulso Ambiental, con un grupo de colegas que intentamos mejorar la relación de humano-naturaleza. Hoy en día les vengo a hablar de un tema que me apasiona mucho, que es los ríos. La importancia de los ríos, cómo nos mantienen vivos, cómo dan vida y cómo dan un flujo de movimiento tan necesario en nuestras vidas. Esta charla se llama Los ríos están vivos y vamos a hablar un poco de cómo recuperar nuestra conexión con el agua de cordillera a mar. Bueno, acá hay una similitud muy interesante de cómo el cuerpo humano, el sistema circulatorio, se asimila mucho a una cuenca, a un ciclo hidrológico, a los ríos, a cómo estos van fluyendo a través del paisaje, que en definitiva es un tejido vivo, al igual que el cuerpo humano, y cómo la sangre y cómo los ríos van dando vida. Si, por ejemplo, intervenimos flujos de venas o intervenimos flujos de ríos con contaminación, con represas, esto va a ir afectando en la vida que está entregando la sangre o el agua, en este caso, y esa es la analogía interesante que quiero mostrar en esta diapositiva, que al final los ríos son un poco la sangre de la tierra. Un ejemplo de esto es en el río Nilo. Nosotros, bueno, me imagino que conocen el río Nilo en Egipto y cómo sus cambios de caudal, estas crecidas hacía que todas las orillas del río Nilo se regaran en la época de monzón y permitían unos cultivos increíbles en todo el río y también permitían una vida en el oasis del Egipto, acá, cuando llegaba al mar Mediterráneo. Este es el delta del Nilo y la cantidad de vida que existe en este delta es impresionante como en muchos deltas de los ríos, de cuando llegan al mar o cuando llegan a los lagos. Eh, y bueno, este también es el delta del Nilo, todo ese verdor, esa vida que llega hasta el mar. Y se le ocurrió la idea de construir esta represa, esta mega represa similar a la que existe acá en Ralco o en Panqui, en el Biobío. Esta represa que hizo cambió el flujo drásticamente de este río que mantenía la vida de todo este valle, y cambió el flujo de la vida también en el mar. Este punto del delta del Nilo y era un punto de mucha biodiversidad, de mucha pesca, de mucha productividad. Era similar a, por ejemplo, este sector que queda entre Francia, España e Italia, pero con la represa este flujo cambió radicalmente, no tenía este flujo natural de arrastre de sedimento, que estas crecidas que mantenían la vida desde en el río y en el mar. Entonces ahí se evidencia un poco cómo los ríos libres, ríos vivos, mantienen la vida en todo su flujo. ¿De dónde proviene el agua? Vamos a hablar mucho del agua en esta presentación, vamos a centrar en ella. Y el agua en su forma más gráfica proviene de las nieves eternas, de los glaciares, de los bosques, de la lluvia, de las nubes. Eh, y esta es una visión que muchas veces nos enseñan en el colegio, en la universidad, de cómo se comporta una cuenca, cómo se comporta un río, el lago y cómo va llegando a la desembocadura en el mar, el delta. Y esta imagen tiene algo que no es correcto, tiene algo que me hace un poco de ruido y es principalmente esto, que lo ven como natural, un embalse. Estos embalses no permiten un flujo natural de una cuenca, no es como un bloqueo general y hace que se afecte en definitiva a todo el territorio. Por eso la cruz. ¿Y la cuenca, qué es una cuenca? Bueno, la cuenca son todos
los puntos geográficos en donde el agua corre hacia un mismo punto. Hay una frase que se repite mucho, que es que el agua se pierde en el mar. Eh, Esta es una frase perversa, que no debería utilizarse más, denota una gran ignorancia. Eh, y hay que ser muy responsable con ser claro en lo que decimos. El agua que llegue al mar, un río sano que llegue al mar, significa un borde costero y un mar sano también. Y decir que el agua se pierde en el mar, que es lo que se repite, no sé, en la Cámara de Diputados, de Senadores, incluso el presidente eh, lo repite, que el agua se pierde en el mar, construye un imaginario muy potente y muy negativo para entender el sistema de una cuenca, el sistema conectado del agua de cordillera a mar. Eh, las partes de un río son, por ejemplo, hay un arrastre de sedimentos que viene de la cordillera hasta el mar, que ocurre por procesos erosivos. Y los ríos no solo son importantes para entender el ciclo hidrológico, sino que aportan al ciclo de las rocas, a la modelación de los continentes. Los sistemas acuáticos tienen una estrecha relación con el medio terrestre que los rodea, así también como el aire. El agua que transporta un río es el resultado de todo lo que acontece en la cuenca. Eh, y hay tipos de cuenca. Por ejemplo, está la cuenca exorreica, que es la que llega de cordillera a mar. Ahí está la cuenca endorreica, por ejemplo, que es la que desemboca en lagos o salares. Y está la cuenca arreica, que es la que no tiene una desembocadura en un mar o en lago. Eh, un poco que explica la parte más como invisible de una cuenca, cómo se infiltra el agua en los acuíferos de montaña, por ejemplo, y cómo fluye también, y cómo se almacena y va fluyendo en la parte de escorrentía superficial y la parte de escorrentía subterránea. Esto cómo evapora, cómo esta evaporación luego precipita nuevamente y se generan, por ejemplo, manantiales, vegas, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es un río? Eh, los ríos son la manifestación superficial del viaje que el agua realiza a través de la tierra. Tienen un rol esencial en el transporte de nutrientes desde la cordillera al mar para todos los ecosistemas y especies, incluyendo las comunidades humanas. Es decir, los seres humanos solamente han vivido en esta tierra, por ejemplo, 5 minutos en este año. Ya imaginemos eso. Para eso hemos cultivado solo 2 minutos de este año. La escritura tan solo fue inventada hace 1 minuto. Un segundo antes del año nuevo estamos nosotros, la época actual, la vertiginosa época de los motores, las energías y el crecimiento. Nosotros los humanos somos el resultado de millones de años de evolución. Cada tecnología que desarrollamos, cada bosque que cortamos, cada río que intervenimos, son millones de años, de evolución que han permitido que esté ese ecosistema de esa forma. Por lo tanto, nuestra invitación es reestructurarnos, a reeducarnos, cuestionar las formas en que nos relacionamos, no solo con la naturaleza, sino también entre nosotros, con los ancianos, con las mujeres, nuestros pueblos originarios, con los inmigrantes. En general, cómo definimos nuestro actuar en el mundo. Esta es una imagen del río Maipo cuando desemboca en el mar, bien interesante porque es cómo se imbrica esta agua dulce con el agua salada y la gran cantidad de vida que emerge en estos lugares es increíble, es alucinante. Este también el río Mississippi. Estos transportes de sedimentos se arrastran kilómetros dentro del mar y es clave para toda la renovación de los ciclos del océano y también del agua en el planeta. Y estos son las diatomeas, son pequeños microorganismos de estructura de silicio que vienen de la alta montaña y son transportados por el agua hacia los océanos y están sumamente asociadas a la alta biodiversidad en los mares, cercanos a las desembocaduras.
son pequeñísimos, pequeñísimos, pero son claves para esta conexión de agua dulce, agua salada. Son claves para mantener, por ejemplo, la- las conchas de los moluscos y los crustáceos, son claves para la vida de los fitoplancton y zooplancton. Es clave mantener esta conexión sana entre cordillera y mar. Aquí se ve una imagen de la confluencia entre el río Yeso, que es el río que viene del embalse del Yeso acá en la región metropolitana, en el Cajón del Maipo, y el río Maipo, de la cuenca alta. Cómo esta conexión de sedimentos que se van viendo arrastrados por dos cuencas distintas, van dando un flujo, por ejemplo, de sedimentos de nutrientes de diatomea muy, muy único. Y, por ejemplo, con acciones como esta, viene un río con su caudal, con su flujo natural, con sus brazos, y cómo esto con una obra, por ejemplo, una central de paso que capta esa agua, la mete a un canal, cómo esto cambia todo este flujo de vida. Y, por ejemplo, el caudal ecológico que suelta permite dar mucho menos vida que lo que permite un río en su forma natural. Entonces, en definitiva, los ríos son como venas, en donde el estado de los ríos define nuestra calidad de vida. La biodiversidad a lo largo de los ríos son bioindicadores. Su presencia o ausencia va a decir mucho del estado de nuestros ríos y por ende de la salud como planeta. Aquí se ve un poco cómo el bosque de ribera que está a lo largo de los ríos va reteniendo, transformando y eliminando nitrógeno del agua de la escorrentía y de la propia corriente del agua. Así mantiene la calidad del agua. También son corredores biológicos y aportan de materia orgánica al río, aprovechado por ejemplo, macroinvertebrados. Y además amortigua el efecto mecánico de las crecidas y metaboliza el aporte adicional de nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno que esto conlleva. Hay una diversidad increíble en ecosistemas fluviales. Por ejemplo, tenemos acá el pato cortacorrientes que necesita ríos correntosos, necesita ríos sanos y ríos poco contaminados. Lo mismo con el huillín, con los anfibios, con los peces. En los anfibios, por ejemplo, tenemos 57 especies en Chile, por el momento porque siguen apareciendo nuevas, 27 endémicas en Chile y más del 70% están en alguna categoría de conservación. Eso quiere decir que están o en peligro de extinción o vulnerables o casi amenazadas. Los hábitos son estrechamente relacionados a los cursos de agua, son por excelencia termostatos del ecosistema. O sea, su presencia y ausencia son excelentes bioindicadores del estado del ecosistema. Tenemos un montón de anfibios, algunos aquí también introducidos como la rana africana, eh, que no le hacen muy bien, por supuesto, a los ecosistemas, las especies exóticas invasoras. También están los peces, 46 especies nativas en Chile. En Chile, la mayoría son especies endémicas, todas en peligro de extinción las nativas. Hay 11 especies introducidas que también han dañado mucho los ecosistemas porque son fuertemente carnívoras, por ejemplo, la trucha y el salmón. Los peces pueden ser de distintas formas según sus hábitos. Pueden vivir en agua dulce, en agua salada, entre medios. Y depende también si es que son bénticos, demersales o pelágicos, según la profundidad en donde se habitan. Estos son, por ejemplo, el salmón, introducido la trucha, peces nativos, por ejemplo, más pequeños, menos coloridos, como son ellos, los introducidos, por ejemplo, el bagrecito y otros peces nativos. Aves, bueno, son las especies que más se pueden observar fácilmente por los amantes de ver animales. Hay 10.000 especies aproximadas en el mundo y en Chile hay aproximadamente unas 550. Eh, Estas especies solo 11 son endémicas, es decir, que solo viven en Chile y son especies con alta movilidad, con distintos hábitos, comportamientos y costumbres. Acá hay unos ejemplos de aves que tenemos en nuestro país y aquí hay algunos más, por ejemplo el martín pescador, que es una especie de ave que también se ubica casi siempre en cursos de agua, en cursos de agua de ríos sanos, con corriente, con peces y también obviamente vamos a hablar de los mamíferos.
166 especies, unas 17 especies endémicas y a la vez unas 16 especies introducidas o exóticas. Eh, los mamíferos son generalmente controladores de la cadena trófica, por eso son claves en mantener la salud del ecosistema. Son especies más carismáticas, llaman más la atención y muchas veces también por ser así, por llamarnos más la atención y ser más carismáticas, como por ejemplo dejan a otras afuera que son igual de importantes, pero son claves para mantener las cadenas tróficas porque son, por ejemplo, depredadores topes, como el puma. Y los guanacos también, que por ejemplo la zona central están recién empezando a volver, pero como se han reducido las cargas de ganado, por ejemplo de vaca y caballo, esta cadena trófica se está rompiendo y es clave volver a renaturalizar estos ecosistemas con guanaco, ahora que la actividad ganadera está bajando tan drásticamente por la sequía. Entonces, en definitiva, nuestros ríos son mucho más que energía eléctrica, son vida, mantienen los ciclos, eh, eh, son muy importantes. Y la historia humana se ha, se ha como definido a lo largo de los cursos de agua. Siempre o sea, desde que se empezó la investigación arqueológica de nuestros pueblos originarios, gran parte de esto, la mayoría vivían claramente cerca de cursos de agua o en desembocaduras de los ríos. Asimismo, la importancia de las ciudades. Las ciudades en Chile se han ubicado fuertemente a lo largo de los ríos, como en Santiago, por ejemplo. Este es un mapa también antiguo de cómo aquí el río Maipo fueron canalizándose hacia Santiago, el canal San Carlos, cómo se conectó con el río Mapocho. Y ahora gran parte del agua del río Mapocho es agua del río Maipo, gran porcentaje. Eh, Esta es quería hablar un poco de la visita de Darwin, que pasó cuando vino a conocer la cuenca del Maipo, con qué se encontró. Y, y él decía que a los ríos que corren por estos valles convendría mejor llamarlos torrentes. Su lecho tiene considerable pendiente. Él se llevó sí, le llamó mucho la atención este lugar, que es aquí en el sector de la Obra, en el Cajón del Maipo y se asombró mucho del sonido que hacía. Esto fue en el año 1835 cuando él llegó y, y tuvo la oportunidad de admirar y describir estas terrazas aluviales, eh, comprendiendo de mejor manera eh, cómo se formaron estas formas y cómo se va como la geología. Él decía que era como una geología viva, visible. Y no era, era una geología más paulatina y gradual, y no a través de procesos tan puntuales o catastróficos como en la época se creía. Eh, Esto fue uno de los puntos que más le llamó la atención dentro de su viaje por Sudamérica. Esta última frase que dice que, y pensar que cada minuto que transcurre se ha perdido para siempre. ¿Qué es el océano para estas piedras, sino la eternidad? Y cada nota de esa música salvaje, ¿qué es sino el signo de que cada piedra ha dado un paso hacia su destino? Esa geología viva que tanto le llamó la atención. Aquí un poco cuando empezó ya eh, por ejemplo, ir a las primeras exploraciones donde necesitaban agua para Santiago, construyeron la primera exploración donde se hizo el acueducto a la Laguna Negra. Eh, y ahí, desde bueno, la llegada de los españoles, bueno, desde antes, desde los incas, ya se empezó un poco a hacer un uso intensivo de la cuenca. Actividad minera, actividad ganadera, extracción de agua. Eh, y nos encontramos, vamos a dar el ejemplo de la cuenca del Maipo, eh, una cuenca grande que los principales afluentes, bueno, el río Maipo, pero otros afluentes principales está el río Claro, el río Yeso, el río Colorado, el río Clarillo, el río Mapocho. Sustenta 7 millones de habitantes, tiene una longitud de 250 kilómetros y es exorreica, como les comentaba al principio, que desemboca en el mar. Aquí se pueden ver los grandes cuerpos de agua, el embalse Yeso y la Laguna Negra. Esta diapositiva la quería mostrar porque es donde nace el agua. Donde nace el agua en la alta cordillera, que son estas vegas o humedales andinos o altoandinos. Y
Y son estos pequeños flujitos de agua que desde este punto hacia arriba ya no existe mucha vida, sino que de un momento a otro las montañas, que son montañas de agua, empiezan a liberar agua. Esta liberación de agua se va sumando a otros cursos pequeños de agua y van dando pequeños esteros, estos pequeños esteros se van juntando con otros y van dando vida a ríos. Y la cuenca del Maipo entrega el 80% del agua potable de la región metropolitana y el 90% del agua de riego. Y en un año normal, los glaciares aportan un 10% del agua, pero en un año de sequía, que ya llevamos más o menos 13 años de sequía consecutivos, están aportando un 60% del agua. En esta cuenca, en la parte alta de la cuenca, hay varias amenazas territoriales que amenazan drásticamente el sistema completo de la cuenca. Están proyectos mineros, aquí en los Kempos, por ejemplo, con el Valle del Colorado, está el proyecto Escalones, acá en la parte alta del río Maipo. Está el túnel de Alto Maipo, que se está pronto a terminar, supuestamente, y varios proyectos mineros en ejecución, otros proyectos hidroeléctricos, otros proyectados. Conflictos socioambientales, esto claramente esta incongruencia de usos de distintas vocaciones territoriales genera conflictos socioambientales. Y yo siento que gran parte detonado por una falta de ordenamiento territorial, en que el ordenamiento, lo que se hace con el territorio se hace principalmente por decisiones económicas, dejando de lado otra parte importante que es la parte social y en gran medida la parte ambiental o ecológica. El efecto del cambio climático es drástico, es tremendo, cómo ha ido cambiando la sequía, esta sequía ya de 12 años consecutivos, 13 años ya con este, en que va a ir, por ejemplo, aumentando la temperatura, va a ir disminuyendo las precipitaciones, y esto va haciendo una gran reducción de recursos hídricos. Esto aumenta aún más los conflictos socioambientales, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de Aisgener y Strabag, la constructora, los bronces integrados de Anglo American, el megapuerto en San Antonio, que tiene conflicto con humedad a los ojos de mar, eh, también los vertederos, los rellenos sanitarios, por ejemplo, este de Tiltil, y también la la reciente sequedad que se secó la laguna de Aculeo. Todo esto genera conflictos socioambientales muy fuertes. Como ha ido secándose la laguna de Aculeo hasta el año 2019, hoy en día tampoco la laguna de Aculeo se ha recuperado, pero fue muy drástico este cambio. En 15 años, la laguna de Aculeo se secó. Eso es tremendo para todo el valle, para todo lo que lo rodea, para toda la humedad que mantenía. El efecto de la hidroeléctrica Alto Maipo, eh, aquí, por ejemplo, tenemos eh, la región metropolitana completa, la comuna de San José de Maipo acá. Ampliado es esta línea roja. Y este es el área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que si lo ven, este es el río Maipo. Aquí se conecta con este mismo río Maipo de acá. Y vamos a ampliar esta imagen y vamos a entender un poquito mejor. Este es el río Maipo, el río Volcán con sus afluentes, el río Yeso y el río Colorado. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo no es una central de paso, un megaproyecto, es casi un embalse entubado en que toma más del 90% de las aguas que dan el flujo al río Volcán, el 90% del agua que suelta el embalse El Yeso, lo transporta en un túnel, genera una primera turbina de electricidad, luego capta el agua del río Colorado y lo suelta en una segunda turbina en el sector de La Laja. Por aquí es San Alfonso, donde yo estoy ahora. Todo el cajón del Maipo se ve afectado con esta mega central. Y es un sistema vulnerable, frágil, hay glaciares, se mantiene la temperatura. Imagínense que ya con la sequía el Maipo ha bajado en más de un 30%. ¿Cómo se va a afectar con este proyecto y cómo se va a afectar la adaptación? El proceso de adaptación que tanto necesitamos en estos momentos de sequía. Esto va a gatillar un proceso tremendo de cambio a nivel de cuenca, a la cuenca alta del Maipo.
y toda la cuenca en general porque está todo conectado. El embalse del Yeso, bueno, también además de estos efectos y estos conflictos, hay buenas propuestas territoriales, como por ejemplo la campaña Queremos Parque, que protege una parte importante del Valle del Colorado, la parte alta, un parque para todos. El proyecto de Geoparque en el Cajón del Maipo, donde se van identificando geositios. eh, Súper interesante. El proyecto de Geoparque lo invito también a seguirlo. Y también la protección de estos dos humedales, estas dos lagunas, en la desembocadura del río Maipo, de Ojos de Mar, donde también tiene el conflicto ahí con el megapuerto de Yoyeo, en San Antonio. Así que también lo invito a compartir y a participar de estas iniciativas. Y a la acción han habido proyectos súper bonitos, por ejemplo, Somos Cuenca, habitantes del Maipo, que intenta generar una conexión de cordillera mar entre distintas organizaciones, personas, se hicieron talleres, educación, concientización, educación, salida a terreno, increíble. También este proyecto que se está ejecutando ahora de Descubriendo Maipo, que hace una conexión con tres escuelas locales de acá del Cajón del Maipo, una de La Pintana y otra de Santo Domingo, y invitan a los alumnos a hacer sus propios monitores de áreas protegidas cercanas. Por ejemplo, a lo de Santo Domingo se hacen monitores del humedal Río Maipo, del santuario, y ellos invitan a los otros niños a conocerlo y a disfrutarlo, a valorarlo y a conocer así la cuenca en general. También iniciativas como la de Patagonia, de Corriendo para Salvar una Cuenca, un documental increíble de Felipe Cancino. Entonces van como sumando un montón de iniciativas, Defiende Maipo también, con deportistas, con personas y organizaciones motivadas por proteger la cuenca. También acá yo estoy participando de este proyecto de cosecha de agua con Simbiótica y con el apoyo de CONAF también, en que la idea es adaptarse, es ir a la adaptación. ¿Cómo se hace esto? Es una serie de obras, por ejemplo, estas son zanjas de infiltración con bancales de roca, y que hace que cuando llueva, en vez de esta agua escurrir y generar, por ejemplo, no sé, que se arrastre el suelo, que el agua se vaya de estos lugares, se mantenga el mayor tiempo posible. Y, por ejemplo, este arbolito que está aquí, este romerillo, tenga una mejor como condición para vivir. O en las quebradas, donde el último aluvión que hubo este verano, que se generaron grandes zanjones, se van, por ejemplo, construyendo estas empalizadas de poste y se va reduciendo el flujo del agua y se van recuperando las quebradas. Esta fue la primera lluvia que mostró cómo se arrastró esta cantidad de barro y sedimento y se va a ir como recuperando el suelo y manteniendo más el agua en la montaña. Esta obra la empezamos a construir al principio del proyecto, se llama un limán y es esta como pirca grande de media luna y así la fuimos, bueno, terminando, le pusimos algunos quiscos que encontramos que estaban, que botaba acá en el Santuario de la Naturaleza Cascada de las Ánimos, los plantamos. Y también en la primera lluvia vemos que este mismo limán, cómo captó esa agua que de otra forma se hubiera arrastrado y se hubiera eh, causado daño hacia la montaña, hacia abajo. Y cómo manteniendo esa humedad ahí va generando una condición de oasis, en que se retiene más el agua, esta se infiltra aún más y se puede aprovechar más en los meses de verano, donde hay poquita agua. Estos también son medialunas, donde se aprovechan pinos, por ejemplo, secos que por la sequía se han ido secando y se van conteniendo para que el agua que venga se mantenga el mayor tiempo posible ahí. Otro limán, pero con troncos en el sector de la meseta. Y vamos ocupando una técnica que la utiliza Simbiótica, que es una técnica de Miyawaki, que aprovecha, por ejemplo, árboles nodriza como este espino y se hace una plantación densa, bien densa en que se va haciendo una simbiosis entre las distintas especies que se van plantando. Por ejemplo, los sectores donde más sol hay en esta media luna, se plantan especies más resistentes a la sequía y en los lugares más cercanos al árbol se van plantando especies menos resistentes. Por ejemplo, se plantan espino, algarrobo, huingane y en la parte más cercana esquillay, maitene, mayú, quebracho, entre otras. Y así esta es una imagen de un dron donde se ven, por ejemplo, estos núcleos de plantación densa
y media luna que van captando el agua y van generando como un paisaje de cosecha de agua. En las conclusiones, bueno, las cuencas tienen una naturaleza única y una cultura viva que necesita ser protegido, valorado, restaurado y permitir esta adaptación que tanto necesitan los territorios. Históricamente, bueno, desde los españoles se viene en un proceso fuerte de explotación, en que ya estamos en un proceso de sobreexplotación, ya estamos generando, extrayendo más de lo que permiten los ecosistemas recuperarse. Esto no tiene una visión a largo plazo y no está permitiendo que se recuperen. El agua en la cuenca ha permitido la actual configuración del territorio, pero el déficit hídrico, la sequía, la desertificación, cambio climático ha aumentado la degradación de las fuentes de agua. Y el cambio climático y la sequía y toda esta desertificación que conversamos llaman con urgencia a replantearnos la forma en que hemos habitado e intervenido las cuencas en general y, por ejemplo, aquí en específico la cuenca del Maipo. Y quería, finalizando esta presentación, los invito a pensar de qué forma podríamos mejorar nuestra relación con una cuenca por el bien de todos los que somos, naturaleza, humanos, seres vivos, no humanos, no vivos, por ejemplo, seres no vivos, el mar, los ríos, la montaña, los glaciares, los humedales y más. Así que los dejo con esta imagen bien bonita del cajón del Maipo, del río Maipo, un chagual florecido eh, y una imagen de esperanza para que vayamos todos juntos a recuperar, a restaurar y a mejorar nuestra relación armónica en la naturaleza, porque somos naturaleza. Y así los ríos están vivos. Muchas gracias. Les dejo ahí mi correo por si quieren escribirme. Muchas gracias por la invitación y nada, feliz de estar con ustedes. Les deseo lo mejor.